Y yo le agradezco mucho que sobre el tema hoy nos acompañe David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil. David, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti, ¿3 horas con 40 minutos? Cerca de 4 horas, un ejercicio extraordinario. ¿Quiénes se reúnen? ¿Quiénes están ahí? Primero platicarte, el Comité Nacional de Emergencias es una estructura que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil donde se reúne un representante de cada una de las instituciones del gobierno federal para informar, analizar, tomar decisiones, dar seguimiento a esas decisiones, esas instrucciones cuando hay una emergencia o un desastre. Por ejemplo, en los sismos del 2017 sesionó el Comité Nacional de Emergencias. En la tragedia leccionadora que tuvimos en Tlahuelilpan en los últimos meses, sesionó el Comité Nacional de Emergencias, lo que te permite es coordinar las acciones del gobierno federal, apoyarte de la iniciativa privada del sector social para atender en tiempo real la emergencia. O sea, están todos, está el Ejército, la Secretaría de Seguridad, Coordinación Nacional de Protección Civil, que depende de la propia Secretaría de Seguridad. Así ciudadana. Es, está Sedena, está Marina, está Policía Federal, está desde el sector social, está ahí la Cruz Roja también, que hace una gran labor, pero está Pemex, está CFE, está Conagua, están todas las instituciones y lo que haces es, nunca se había hecho un simulacro de este tipo, es decir, antes de la temporada de ciclones tropicales y lluvias, hacer un simulacro que permita a todos los funcionarios estar activos, ejercitar la situación que se vive, no se había realizado y es extraordinario porque al funcionario le pusimos el día de hoy durante esas 4 horas algunos escenarios y el funcionario tendría que ir dando respuestas. Por ejemplo, que en Acapulco se inundaba una clínica del sector salud. Y había pacientes dentro de esa clínica y teníamos que evacuarlos y teníamos que trasladarlo a otro hospital. El funcionario de la Secretaría de Salud tiene que decir qué tipo de pacientes son, qué necesidades tienen y saber qué camas cerca de ese hospital en este momento tiene disponibles para trasladar a esos pacientes y que tal vez a través de Policía Federal, de Sedena, de Marina, consigamos un helicóptero que pueda bajar ahí por ellos y trasladarlos. Es decir, se pone al funcionario a prueba y esto le debe de dar al ciudadano confianza de que estamos realizando las tareas de prevención y de preparación adecuadas ante una temporada que sin duda alguna será importante. ¿Cómo viene? ¿Podemos prever un poco cómo va a estar esta temporada? Es decir, dieron ustedes una referencia de alguna institución de los Estados Unidos que dio algo de pronóstico. Nosotros, nuestro pronóstico lo da la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional. El 15 de mayo en Zihuatanejo nos va a dar el pronóstico exacto. El año pasado tuvimos 214 fenómenos hidrometeorológicos, 41 ciclones tropicales dentro de ellos, 6 huracanes que le pegaron al país. Yo imagino que esta temporada viene de forma similar, pero independientemente del pronóstico, a lo que estamos dedicados es en el Sistema Nacional de Protección Civil a prepararnos ante cualquier escenario. Sí, ahora, ya hemos conocido que eso de las temporadas, incluso de las estaciones del año, pues se ha ido modificando, ¿no? Le hemos hecho un gran daño al planeta y esto se resiente en los fenómenos meteorológicos. Es decir, hay que estar listos, hay que estar preparados, pero esto pues es flexible, vaya, no es ciencia exacta. No, pero particularmente en fenómenos hidrometeorológicos, es decir, ciclones tropicales, huracanes, hoy tenemos mucha información disponible de manera previa. Conagua hace una gran labor, instituciones de Estados Unidos con los que compartimos información también lo hacen, el Servicio Meteorológico también. En este caso en particular, las instituciones tienen que estar muy atentas a ese tipo de avisos justamente para instalar el comité y en el comité tomar decisiones. ¿Qué te permite un ejercicio como el de hoy? Bueno, primero que nada, darte cuenta que los funcionarios que son nuevos en esta administración se van habituando al funcionamiento de este Comité Nacional de Emergencias. Es una curva de aprendizaje Eso nos ayuda mucho a todos. 2, revisar nuestros protocolos de manera importante, actualizar nuestros directorios. Y un punto muy importante que tocábamos hoy es la relación con los medios de comunicación. En este tipo de emergencias y hoy con los medios digitales hay muchas noticias falsas, muchos rumores, entonces vamos a fortalecer ese protocolo de intercambio de información con los medios para que ustedes tengan información puntual, exacta y puedan informar a la población de manera adecuada. Porque ustedes salva vidas, salva vidas y ustedes son parte del Sistema Nacional de Protección Civil, los medios de comunicación y hacen una gran tarea. Sin duda, porque a ver, la población que se pueda ver afectada, pues no solamente es durante el momento de la tragedia o de la emergencia, es decir, si hay un periodo, si hay un lapso de tiempo previo en el que te puedes ir preparando, ¿no? En el que puedes saber si va a golpear un huracán y de qué tamaño, si hay que moverse, si hay y en dónde están los albergues, por ejemplo. Vaya,
cómo seguir ciertas medidas y ciertos protocolos que me imagino ustedes van a ir trazando o ya trazaron. Ya trazamos nosotros, a partir del 1 de enero realizamos una serie de tareas en cuanto a esta temporada de ciclones tropicales, reuniones preparatorias, este simulacro, uno más antes de que termine el mes de mayo, el lanzamiento o el arranque de esta temporada el 15 de este mes en Zihuatanejo, Guerrero, donde vamos a dar una serie de capacitaciones, además del pronóstico, pero particularmente para 250 municipios que están en riesgo en el país y los estados costeros. Uno, mucho contacto con las estructuras de protección civil municipal y estatal que tienen muy buena información. Mucho contacto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, con Agua y el Servicio Meteorológico Nacional. Número 3, mucho contacto con los medios de comunicación serios en sus localidades que dan buena información. Y por último, ubicar en donde vivamos, en la costa, en la montaña, en el centro del país, los riesgos que tenemos alrededor, en nuestros centros de trabajo, en nuestras viviendas. ¿Para qué? Para poder actuar justo como lo hicimos hoy, de manera preventiva, cuando no estamos en emergencia. La prevención hay que hacerla en este momento y todos la podemos hacer en nuestros centros de trabajo o en nuestras casas. ¿Vamos a estar preparados? ¿Se puede estar preparados para fenómenos meteorológicos? El Sistema Nacional de Protección Civil tiene un extraordinario grupo de mujeres y hombres profesionales que han dado la vida en él. La experiencia de las instituciones es extraordinaria. Por ejemplo, Marina, Sedena, Policía Federal tienen extraordinarios protocolos. El plan DN3 que todos conocen nació en los años 60 y llevan ayudando a la población muchísimos años. El Sistema Nacional de Protección Civil nace después de los sismos de 1985, es decir, hay una gran experiencia acumulada en las personas que participan de este comité. Yo estoy seguro que fortaleciendo esas capacidades y fortaleciendo las capacidades de la población vamos a poder hacer frente a este tipo de emergencias. Parte del plan de austeridad del gobierno del presidente López Obrador pasó por vender o poner en venta aeronaves, helicópteros, aviones que podían ser utilizados para trasladarnos los víveres, personas, para eficientar incluso el traslado de funcionarios hacia lugares de tragedias. ¿Cómo está esa situación actualmente? Es decir, ¿sí se pusieron a la venta ciertas aeronaves que eran utilizadas o mal utilizadas por algunos servidores públicos? ¿No se pusieron en venta otras? ¿Tienen ustedes los recursos, las capacidades para llegar rápido a un lugar en donde hay una emergencia? Afortunadamente, gracias a este programa de austeridad del señor presidente, el sistema de protección civil se vio fortalecido. Esos aviones que se vendieron son aquellos, o esas aeronaves que se vendieron son aquellas que eran utilizadas de manera regular por los funcionarios públicos, no en labores de emergencia. Hoy quien tiene autorización de utilizar ese tipo de aparatos es la Coordinación Nacional de Protección Civil, por supuesto las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, en este tipo de cuestiones. Ahí nosotros tenemos un gran apoyo de la Presidencia de la República y del Gobierno Federal, y no solo en eso. En tiempos oficiales hoy hemos tenido una pauta importante en estos 150 días de spoteo prácticamente en todo el país acerca de los riesgos que tiene el territorio, y eso nunca se había visto. Tuvimos una campaña para los frentes fríos, para la temporada de calor, para el volcán Popocatépetl. Ahora va a arrancar esta campaña en medios sobre ciclones tropicales, es decir, hemos tenido un gran apoyo por parte de la Presidencia de la República y de los compañeros del gabinete del presidente. David, aprovechando viaje, ya que estás acá, déjame preguntarte sobre dos temas. Adelante. Ya decías, el volcán Popocatépetl, la fase de alerta se mantiene hasta ahora sin cambio. Sin cambio, amarillo fase 3 está dentro de los escenarios que hemos previsto. Nos ha permitido realizar grandes acciones de prevención con los municipios, con las comunidades, con los gobiernos estatales. En los próximos días, yo estoy seguro, antes del próximo jueves les estaremos dando información acerca de todas esas labores que hemos realizado. En las últimas 24 horas únicamente ha tenido exhalaciones de vapor, de agua, de gases, de ceniza. No tenemos ahí ¿Podría ningún bajar riesgo. A amarillo fase 2, como estuvo, ¿cuánto tiempo? Años, ¿no? Estuvo años. El último cambio que tuvimos a amarillo fase 3 fue en el 2013, por algunos meses. Sí, si el escenario se mantuviera y además tuviéramos la asesoría del Comité Científico Asesor que nos ayuda y nos da recomendaciones para tomar esa decisión, sin duda podría regresar. Ahora se encuentra en amarillo fase 3. Fase 3. Y el otro tema pasa por las caravanas migrantes. Lo hemos platicado contigo en reiteradas ocasiones. Hemos visto particularmente en el estado de Chiapas cómo es que llegan ríos de personas, familias enteras, con bebés de brazos incluso, migrantes centroamericanos que van buscando mejores condiciones de vida, que algunos se quieren quedar en nuestro país, otros buscan muchísimos llegar a los Estados Unidos. Pero hemos visto pues rispidez en algunos centros del Instituto Nacional de Migración y fricciones con autoridades. ¿Cómo está la situación de los migrantes y de las caravanas migrantes? Yo lo primero que te diría es que el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo importante por primero atender las causas que tienen que ver con el desarrollo del Triángulo
Triángulo Norte. Desde el 1 de diciembre el señor presidente firmó un acuerdo por el desarrollo de esa región, que creo que esa es una de las causas importantes y que si se atiende vamos a poder matizar o disminuir los efectos. ¿Cuáles son estos efectos? Estos grandes flujos de migrantes que llegan a nuestro país, que llegan orillados por la falta de desarrollo, por la violencia que encuentran en sus territorios, y esto los tiene en un nivel de tensión importante. El gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo en 3 sentidos. 1, el registro migratorio. 2, la ayuda humanitaria en nuestros albergues que le estamos dando. Y número 3, la ocupación emergente. Estamos dándole ocupación emergente a estas familias. Ciudadanos centroamericanos están trabajando ya en México. Sí, correcto. Están recibiendo un pago. Están recibiendo un jornal de 170 pesos en los municipios del sur de nuestro país, aquellos que se registran y que a través de la Secretaría de Bienestar realizan labores en esos municipios y particularmente en el estado de Chiapas con una contraprestación. ¿Y les pagan diario? Les pagamos semanalmente. Semanalmente. La Secretaría del Bienestar les da un pago semanal. Esto permite que se inserten en la dinámica económica y social, que tengan una ocupación y que agreguen un valor al territorio al que están llegando. No se les persigue a los migrantes en México. No, a los migrantes se les invita a regularizarse. 2, se les da ayuda humanitaria y 3, se les brinda una opción de bienestar que no han encontrado en sus territorios de origen. David, muchas gracias. Sigamos platicando porque siempre hay muchos temas que tocar. Te agradezco mucho la oportunidad. Gracias, mil gracias. Es David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil. Bueno, a propósito